Amigos de BPI TV, establecemos este contacto en vivo hoy viernes 15 de marzo. Vamos a escuchar en este momento al abogado Rafael Narváez, defensor de los derechos humanos, pronunciándose sobre esta visita que ya suma una semana de los funcionarios de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Hemos visto cómo han recorrido algunos hospitales en Valencia y se han generado algunas denuncias de que no han podido establecer el contacto directo con los familiares. Vamos a escuchar. Sí, sumamente lamentable la presencia de la Comisión Técnica en los derechos humanos que tiene que ver con la ONU. La alta comisionada pareciera ser que asumió un desprecio hacia las víctimas de violación sistemática por parte del Estado en Venezuela. Ella tiene conocimiento, incluso en la última reunión en Ginebra, se decidió aprobar una resolución donde ella tenía que venir a Venezuela para visitar ¿qué? Para hacer un intercambio de opiniones con las ONG en materia de derechos humanos, con el Parlamento venezolano, con los centros de salud, los centros de reclusión, porque para nadie es un secreto que en Venezuela es una política pública por parte del Estado que ha venido imponiendo la violación sistemática en materia de derechos humanos, como detenciones arbitrarias. Ahí tenemos más de 950 presos políticos por razones políticas en lo que tiene que ver del año 2014, 2017, 2019, porque lamentablemente en Venezuela el artículo 68 que establece la Carta Magna, que da la posibilidad al ciudadano de manifestar pacíficamente y que se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas, el Estado no lo permite. La Comisión Técnica lo más grave que hizo fue reunirse con el ministro Arriaza. El ministro Arriaza le marcó la agenda para ocultar una verdad que es más grande que un templo, que la OEA y el sistema interamericano conoce lo que pasa en Venezuela, que la Comisión Interamericana conoce lo que pasa en Venezuela. Los altos comisionados anteriores ya tienen un expediente que sustanciaron, e incluso los expertos de la OEA levantaron un informe y 6 países miembros de la ONU suscribieron, se adhirieron a la posibilidad de una investigación penal en la Corte Penal Internacional, que es la que tiene que ver con la persecución a altos funcionarios y efectivos militares y, por supuesto, a jefes de Estado en ejercicio. Ahí reposa un expediente que está avanzando de las presuntas violaciones de derechos humanos en Venezuela como crímenes de lesa humanidad. Lo que tiene que ver con la figura de exterminio, el no permitirle a Venezuela la ayuda humanitaria que está planteado a nivel internacional. Cuando un país tiene problemas económicos, no es mezquino y abre el corazón para que los demás países ayuden. No se permitió la ayuda humanitaria. ¿Para qué? Oye, para combatir la hambruna, que ha permitido un desplazamiento forzado de más de 3.500.000 venezolanos que, sin tener tradición de migrantes, se fueron a diferentes países donde el equipo diplomático venezolano les cerró las puertas, contrariando el convenio de la Convención de Viena, que tiene que darle protección social, protección jurídica y asistencia alimentaria a sus compatriotas, vale decir, los países receptores de estos venezolanos que no tienen experiencia en esa materia, han tenido que pasar horas de frío, hambre, porque las embajadas venezolanas les cerraron las puertas. Ese desplazamiento forzado producto del hambre, la escasez de medicina, porque aquí en Venezuela los pacientes crónicos son los que sufren, vale decir, los que tienen insuficiencia renal, que ya han muerto decenas de venezolanos porque tienen que dializarse 3 veces a la semana, y los equipos que dializan no tienen filtro, no tienen insumos, las máquinas están prácticamente paralizadas. Y las grandes colas que se hacen, por ejemplo, para los problemas de cardiopatía, el sistema de quimioterapia que no funciona. Ahí tenemos el ejemplo del JM de Los Ríos. ¿Cuántos niños tenemos que ver que morir para que haya un sentimiento de contrición por parte del Estado y para que la ONU, el sistema interamericano, en lo que tiene que ver en materia de derechos humanos, se dé cuenta que en Venezuela tenemos una crisis, no provocada por la gente que está en desacuerdo con lo que está planteando el Estado, no. Hay una crisis hospitalaria, hay una crisis de alimentación, hay una crisis de servicios públicos, el gas doméstico no llega a los pueblos,
más recónditos de Venezuela. No llega la electricidad. ¿Y cuántos apagones ha habido en Venezuela? ¿Quiénes perdieron la vida en los apagones? ¿Quiénes perdieron la vida por falta de lo que tiene que ver asistencia a la terapia intensiva? ¿Cuántos muertos tenemos que ver para poder hacer nosotros un acto de reflexión y entender que Venezuela vive una crisis sumamente complicada? La Comisión de la ONU Técnica, que también conoce lo que pasa en Venezuela, vino en forma sesgada, en forma manipulada, y le pusieron como escudo a los colectivos. Ese grupo de seres humanos que están armados, que son violentos, no permitieron, como el caso de los hospitales de Carabobo, para que los médicos, los estudiantes de posgrado de la Universidad de Carabobo, que hacen vida allí, que ya son médicos, no les permitieron plantear la realidad de lo que viven los pabellones, en los quirófanos, en los tomógrafos. No le permitieron que la Comisión Técnica observara la verdad, no hablaron con los pacientes, no hablaron con los familiares que tienen que llevar todas las cosas, insumos médicos para poder hacer una intervención quirúrgica. No vieron cómo está la alimentación para los pacientes, no vieron cómo el sistema de camillas allí, no vieron cómo las condiciones precarias que trabajan los trabajadores de la salud, los médicos que están allí pasando un calvario, hacen un esfuerzo para conseguir medicamentos, algunas muestras médicas. No permitieron que se conociera la verdad. Y así lo hicieron ayer en el Pérez Carreño. Ahí hubo unos colectivos que prácticamente golpearon a los médicos, golpearon a mucha gente que trabaja allí, para cerrarle la visualidad a una verdad que es más grande que un templo. ¿Qué pasa en el Pérez Carreño? Que un centro de rehabilitación en traumatología, ejemplo en Latinoamérica, no hay posibilidad de que se pueda ejercer la medicina allí. ¿Qué pasa en el hospital de niños? Cuando hace meses fueron desalojados unos familiares que pernotaban en un hotel de allí de la capital porque supuestamente no había presupuesto. ¿Por qué se desprecia la vida? ¿Por qué se desprecia el ser humano sabiendo que la Carta Magna establece en el artículo 19 la protección de los derechos humanos, que la Carta Magna establece desde el preámbulo los derechos civiles y políticos, el derecho a la vida, a la libertad, a la salud, a la alimentación, a la educación, y por supuesto el Estado está en la obligación de proteger los derechos humanos de nuestro país? Esto no se trata de color político. Hay una hambruna que cabalga tranquilamente por las calles de Venezuela y de Caracas. Hay un problema de electricidad que produce una situación difícil para los electrodomésticos, que no hay indemnización, que no hay agua potable, que la gente de San Agustín tuvo que bajar lamentablemente al Guaire. No es posible que el corazón del Estado sea tan duro. No es posible que el corazón del Estado no abra la posibilidad de un punto de encuentro para aceptar la posibilidad de algunos países de Latinoamérica, de Centroamérica, de la Comunidad Europea, de los países que pudieran ayudarnos, porque sea es mezquino, porque sea es prepotente, porque solamente el Estado quiere mantener en el poder un gobierno que lamentablemente no ha dado respuesta. Y esa comisión que mandó la alta comisionada lamentablemente vino a pasear, a comer los tres platos, el desayuno, el almuerzo y la cena, pero que despreció el caso de la tumba, que es la cuna de la tortura, despreció los presos políticos de Helicoide, que es donde allí la gente cuando entra es incomunicada, que nunca la sacan a ver el sol, sino cada 2 meses, donde hay parlamentarios detenidos allí que no se han podido hacer la audiencia preliminar, y por supuesto que se le dio el derecho a la defensa, a la presunción de inocencia, donde están allí muchas personas recluidas de hace años, donde los maltratan, hay tratos crueles e inhumanos, donde hay torturas, donde hay personas que fueron excarceladas, que están bajo presentación con medidas cautelares, que han dado testimonio de tortura, de ultraje, de incomunicación, y que entonces la Comisión Técnica lamentablemente no tuvo fuerza, fue muy débil, estuvo sesgada y no pudo ir al Helicoide, no pudo ir a Ramo Verde, porque en Ramo Verde cuando la llevaron, lo que hicieron fue ver un equipo de fútbol entre algunos detenidos allí, pero no fueron a las celdas donde están recluidos mucha gente, que no se le permitió el derecho a la defensa, que no hubo un juicio justo, que el Ministerio Público desapareció y dejó a un lado las atribuciones, cuál es el debido proceso, el derecho a la defensa, velar por las garantías constitucionales y, por supuesto, lo que tiene que ver garante de la legalidad, guardián de los juicios justos y protector de los derechos humanos. Un hombre que está allí, Tarek William Saá, compañero de lucha, que tiene una historia en activismo de derechos humanos, hoy en día está ausente, hoy en día permite las atrocidades por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, que detienen a una persona
¿verdad?, sin ninguna orden de allanamiento como establece el Código Procesal Penal, sin ninguna orden de registro emanada de un juez de control, sino que le dan la autorización, la luz verde con otra carta magna que a lo mejor es una carta magna de bolsillo y no la del 99 que se aprobó, que allana a la residencia, que ahora hay un grupo exterminio llamado el FAES, Fuerzas de Acciones Especiales, que para nadie es un secreto, que no tiene miramiento para ir contra el ser humano y respetando lo que es el sistema de protección de derechos humanos en Venezuela y los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que está el SEBIN, que persigue, que allana, que él mismo se convierte en fiscal del Ministerio Público para acusar y él mismo se convierte en Poder Judicial, porque lamentablemente la estructura desde el TCJ hasta los jueces de controles, a los jueces de municipios, están subordinados lamentablemente a los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, estamos en presencia de una violación sistemática en materia de derechos humanos en cuanto a la vida, porque cuando una persona no recibe la atención médica a tiempo, cuando una persona tiene insuficiencia renal y no hay máquinas dializadoras a tiempo, puede perder la vida y se dispara lo que tiene que ver con el derecho a la vida, a la salud, que es un derecho humano fundamental. Y el culpable es el Estado porque no estuvo presente. Cuando una persona no tiene cómo comprar un hipertensivo, se le puede producir accidentes cardiovasculares y se produce una situación sumamente crítica que puede perder la vida. Cuando un niño no tiene la quimioterapia a tiempo, que no tiene que ver con la culpa del problema político que pide el derecho a la vida y el Estado está ausente, hay una violación sistemática en materia de derechos humanos. Cuando el Estado no permite a través de la fuerza la entrada humanitaria, lo que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad, la figura de exterminio, que establece que cualquier autoridad que no permita la entrada de la ayuda humanitaria comete un delito de crimen de exterminio establecido en lo que tiene que ver con el Estatuto de Roma, que nosotros suscribimos, que somos signatarios del año 2000, y que ahí entonces el Estado lo está violando, cuando lo que tiene que ver con el sistema de alimentación, que no hay proteína, que no hay calorías, que los alimentos escasean, que la hiperinflación se come el salario y que se convierte en sal y agua, y no tienes cómo acceder a los alimentos, a los productos básicos, el Estado violenta el derecho a la alimentación, que es un derecho humano fundamental. Pero ¿quién tiene responsabilidad en este momento? Bueno, la Defensoría del Pueblo, que pareciera ser que sigue en vacaciones, un defensor que está ausente, que está manipulado políticamente, que está sometido a una disciplina partidista y, por supuesto, que no atiende el reclamo de mucha gente que lo que está pidiendo es el derecho a la vida, que mucha gente lo que está pidiendo es el derecho a la salud, a la alimentación y, por supuesto, tener un salario que pudiera contrarrestar esa tortura estomacal producida por un Estado que tiene sumergido el mismo pueblo en una crítica situación económica, que la gente se está muriendo de hambre, que la gente está caminando por las calles de Caracas y de Venezuela buscando con una pimpina el preciado líquido que es la obligación del Estado, que es el agua, y que esa agua no se consigue, porque a raíz de la falta de mantenimiento de un sistema eléctrico nacional, lo que tiene que ver con las represas, que no tienen mantenimiento las turbinas, no tienen mantenimiento lo que tiene que ver con las torres, donde la maleza está más alta que las torres, que se puede producir un incendio, produce unos apagones. ¿Y quién es el que paga con ese problema de apagones? La gente humilde, la gente del barrio, la gente pobre, la que camina por los metros, el metro de Caracas que no funciona, que no tiene transporte porque está colapsado, que no tiene dinero porque no hay efectivo, que cuando va al banco no le pagan a tiempo la pensión. Entonces, estamos en presencia ¿de qué? De un defensor del pueblo que ha estado ausente, que es mezquino, que no tiene corazón, que no le duele al ser humano, que no cumple con sus atribuciones establecidas en la ley de Defensoría del Pueblo, que no atiende sus atribuciones que le da la Carta Magna, nuestra norma suprema, nuestra ley marco, que estamos obligados a cumplir, y quien no lo cumpla puede cometer delitos que pueden ser más tarde investigados. ¿Y por qué entonces vemos la ausencia del antiguo defensor del pueblo y el antiguo activista por los derechos humanos, Tareq William Saab? Porque se convirtió en un hombre mezquino, con un corazón duro, un corazón de piedra, manipulado políticamente, enterrando su historia que una vez construimos a nivel nacional para defender a las víctimas y color político. Un fiscal general provisorio ausente en lo que tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, que no se pronuncia, que no tuvo la valentía y la fuerza de acompañar a la comisión técnica para ir a visitar a esa tumba, que es la cuna de la tortura, dicho por los testimonios expresados por los que estuvieron encarcelados allí, que no tuvo la valentía y la fuerza que tuvo antes y que no se manifestó en este momento para ir al Dicoide, para ver cómo están los custodios allí,
que no se sabe la muerte de Fernando Albán, que no se sabe la muerte de muchos reclusos, que no fueron a las cárceles de presos comunes, que no fueron a los hospitales, que no fueron a los centros donde se vive lo que es el riesgo del peligro de la vida. Es un fiscal, lamentablemente, que se colocó a la espalda de los derechos humanos y, por lo tanto, los poderes públicos, sumergidos en una disciplina partidista, pareciera ser entonces que no le interesa al ser humano. Hay un desprecio por la humanidad, hay un desprecio por el dolor de la gente, hay un desprecio por los enfermos, hay un desprecio por la falta de alimentación, hay un desprecio por el desplazamiento forzado de venezolanos que están pasando un calvario de hambre en otros países, porque no tienen la forma como buscar un mecanismo de regresar a tu país, porque es lo que es hambre. De manera que como defensor de derechos humanos por más de 35 años, como es parlamentario, por activista de derechos humanos, yo exijo al gobierno definitivamente que por favor atienda al ser humano. Y la alta comisionada lamentablemente despreció a este pueblo, porque tiene conocimiento. La comisión estuvo sesgada y manipulada por el gobierno. La comisión no tiene autoridad moral porque lo que vino fue a pasear en forma turística, y eso es lamentable para el ser humano que hoy en día están en precarias condiciones. Bien, escuchaban declaraciones de Rafael Narváez, abogado defensor de los derechos humanos, haciendo este exhorto a la comisión que ya lleva una semana acá en el país, de la alta comisionada de los derechos humanos, quien no visitó algunos lugares de interés como algunas cárceles que requerían pues la visita y por supuesto conocer el testimonio de esos presos políticos, pues el exhorto a que puedan cumplir su labor de manera imparcial en este momento, sobre todo cuando se denuncia la violación de los derechos humanos. 10:33 minutos, despedimos este contacto en vivo desde Caracas, Venezuela. Yo soy Ana Rodríguez Brazón y esto es BPI TV. Esta transmisión es presentada por... Rapidez y seguridad son elementos claves cuando buscas mostrar solidaridad a tus seres queridos. En TGL Envíos somos tu solución y tus mejores aliados cuando de regalar sonrisas se trata. En TGL Envíos, tú lo eliges. Nosotros hacemos el resto. Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. Te lo llevo desde USA.com. Estamos ubicados en 8386 Northwest de la calle 68 del Doral, Miami.